La administración de operaciones es la actividad mediante la cual los recursos fluyendo dentro de un sistema definido, son combinados y transformados en una forma controlada para agregarles valor en concordancia con los objetivos de la organización. Entre las responsabilidades de la administración de operaciones figura conseguir todos los insumos necesarios y trazar un plan de producción que utilice efectivamente los materiales, la capacidad y los conocimientos disponibles en las instalaciones de la empresa productora. Dada una demanda en el sistema, el trabajo es programado y controlado para producir los bienes y servicios requeridos. Mientras tanto se debe ejercer control sobre los inventarios, la calidad y los costos. Las actividades productivas son el fundamento del sistema económico del mundo, ellas transforman los recursos humanos y materiales, así como el capital, en bienes y servicios más valiosos. En la actualidad es común ver una gran cantidad de productos generados por muchísimas empresas que satisfacen todas nuestras necesidades, y lo hacen de una manera eficaz y muy rentable para ellas. Pero no siempre fue así. Siempre han existido sistemas de producción. Las pirámides de Egipto, la Gran Muralla de China y los acueductos y caminos del Imperio Romano son testigos de la laboriosidad de los pueblos de los tiempos antiguos. Sin embargo, la manera en que estos pueblos antiguos producían los productos era bastante distinta a los métodos de producción actuales. Los sistemas de producción anteriores al siglo XVII a menudo se conocen como el sistema artesanal o rústico, porque la fabricación de los productos ocurría en hogares o en talleres, donde los artesanos dirigían a aprendices para que hicieran manualmente los productos. Alrededor de 1770, comenzó algo sin precedentes. Un periodo de rápido crecimiento industrial y de profundas consecuencias sociales y económicas. A este desarrollo se le conoce como la Revolución Industrial. Este avance involucró dos elementos principales: la sustitución generalizada de la energía humana e hidráulica por máquinas, y el establecimiento del sistema de fábrica. La máquina de vapor, inventada por James Watt en 1764, proporcionó la potencia mecánica para las fábricas y estimuló otras invenciones de esa época. La disponibilidad de la máquina de vapor y de máquinas de producción hizo que fuera práctica la concentración de trabajadores en fábricas, lejos de los ríos. El gran número de trabajadores congregados en fábricas creó la necesidad de organizarlos de manera lógica para la elaboración de productos. La publicación en 1776, por Adam Smith, de La riqueza de las naciones, ensalzó los beneficios económicos de la división del trabajo, también conocida como la especialización de las tareas, que dividió la elaboración de los productos en pequeñas tareas especializadas asignadas a los trabajadores a través de las líneas de producción, por lo que las fábricas a fines del siglo XVIII habían desarrollado no solo maquinaria de producción, sino también métodos para planear y controlar el trabajo de los obreros de producción. En 1790 Eli Whitney, un inventor estadounidense, desarrolló el principio de las piezas intercambiables. Whitney diseñó rifles que deberían fabricarse para el gobierno de los Estados Unidos en una línea de ensamble, de manera que las piezas se producían de acuerdo con tolerancias que permitían que cada una de ellas ajustara desde el primer momento. Este método de producción desplazó los antiguos métodos, ya sea de seleccionar las piezas para encontrar aquella que ajustara o de modificarla de manera que ajustara. Después de estos avances de la revolución industrial vinieron otros avances que sin duda ayudaron a la expansión de la industria, donde intervinieron diversos personajes que trajeron grandes mejoras, a quienes conoceremos a continuación. Charles Babbage contribuyó al inicio y desarrollo del enfoque científico del estudio de la administración. Era consciente de que los principios de organización eran aplicables en cualquier campo en donde la coordinación del esfuerzo humano fuera esencial para el logro de un objetivo común. A Babbage le interesó primordialmente no el diseño y la construcción de maquinaria sino su utilización y la organización de los seres humanos con ese propósito. Su conocida obra La economía de las máquinas y las manufacturas apareció por primera vez en 1832. Frederick Taylor es considerado uno de los primeros pensadores de la administración gerencial.
Con su obra Principios de la Administración Científica, da los primeros pasos del pensamiento administrativo y hoy su legado es considerado como fundamental y una referencia obligatoria para cualquier gerente ya que a pesar del tiempo, sus apreciaciones resultan de gran actualidad. El gran aporte de Taylor fue el haber propuesto desarrollar una ciencia del trabajo y una administración científica a partir de los siguientes principios. Organización del trabajo. Selección y entrenamiento del trabajador. Cooperación y remuneración por rendimiento individual. Responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo. Taylor empezó su trabajo en el estudio de tiempos en 1881 cuando laboraba en la Midvale Steel Company de Filadelfia. Después de 12 años desarrolló un sistema basado en el concepto de tarea, en el cual proponía que la administración de una empresa debía encargarse de planear el trabajo de cada empleado por lo menos con un día de anticipación, y que cada hombre debía recibir instrucciones por escrito que describiera su tarea en detalle y le indicaran además los medios que debía usar para efectuarla. Cada trabajo debía tener un tiempo estándar fijado después de que se hubieran realizado los estudios de tiempo necesarios por expertos. Taylor propuso algunos mecanismos administrativos para las empresas productivas. Estudio de tiempos y movimientos. Supervisión funcional. Sistemas o departamentos de producción. Principio de la excepción. Tarjetas de inscripción. Uso de la regla de cálculo. Estandarización de las tarjetas de instrucción. Bonificación de las tarjetas de instrucción. Estudio de las rutas de producción. Sistema de clasificación de la producción. Costo de la producción. Taylor también logró ver algunas características de los trabajos humanos de la época. Descubre que no existe un sistema totalmente efectivo. El puesto que desempeña el trabajador, no siempre va de acuerdo a sus capacidades. Que no existen incentivos. Que las decisiones se llevan a cabo en los niveles más altos. Que la administración consta de principios aplicables a todas las empresas. Frank Gilbreth fue considerado como el padre del eficientismo, un estadista de la administración científica que influyó en el pensamiento industrial, su principal obra, Ciencia de la Administración. Su esposa Lillian fue una psicóloga que introdujo a los estudios administrativos en las industrias, la ciencia de la psicología. Dentro de las principales aportaciones de Frank Gilbreth a la administración encontramos el estudio de tiempos y movimientos, aplicación del cine para el estudio de tiempos y movimientos, desarrollo de los diagramas de flujo, lista blanca de méritos, importancia de la estadística en la administración. Micromovimientos de las tareas y su importancia en la productividad. Enlistó 17 movimientos a los que llamó Terblix: alcanzar, mover, tomar, soltar, preposicionar, usar, ensamblar, desensamblar, buscar, seleccionar, posicionar, inspeccionar, planear, retraso inevitable, retraso evitable, descanso, sostener. Una de las figuras más importantes y relevantes que revolucionaron la ingeniería industrial fue Harrington Emerson. Su libro, Los 12 Principios de Eficiencia, 1911, presentaba las bases para obtener operaciones eficientes, y sus 12 principios que de alguna forma fueron paralelos a las enseñanzas de eran los siguientes. 1. Ideales definidos claramente. 2. Sentido común. 3. Asesoría competente. 4. Disciplina. 5. Trato justo. 6. Registros confiables, inmediatos y adecuados. 7. Distribución de las órdenes de trabajo. 8. Estándares y programas. 9. Condiciones. 10. Operaciones estándar. 11. Instrucción de la práctica estándar por escrito. 12. Recompensa a la eficiencia. Henry Ford fue el fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. A él se le atribuye el Fordismo, sistema que se desarrolló entre fines de los años 30 y principios de los 70 y que creó mediante la fabricación de un gran número de automóviles de bajo coste mediante la producción en cadena. Este sistema llevaba aparejada la utilización de maquinaria especializada y un número elevado de trabajadores en plantilla con salarios elevados.
Henry Gantt. Colaboró 14 años con Taylor, tomando lo más sobresaliente de él, continuó con sus estudios. Su obra. Adiestramiento a los obreros, sus principales aportaciones son: 1. Sistema de bonificación de tareas de acuerdo a la calidad y cantidad de las mismas. 2. Adiestramiento de los obreros. 3. Aplicación de la psicología al trato de los obreros. 4. Gráficas de Gantt. Gráficas de Gantt son un esquema que representa el tiempo requerido para la realización de una tarea. Son 6 etapas que se deben de llevar a cabo. 1. Listado de actividades. 2. Orden cronológico de las actividades. 3. Determinación de tiempos. 4. Elaboración del esquema. 5. Colocación de barras en el esquema y 6. Determinación de tiempos totales. La administración de operaciones en la actualidad utiliza técnicas como los pronósticos para saber cuánto se ha de producir en base a la demanda existente. Utiliza métodos para controlar inventarios y organizaciones de almacenes. Todo enfocado a satisfacer las necesidades de una sociedad creciente y muy demandante de productos y servicios de mayor calidad. Como pudimos observar, ha habido grandes hombres y mujeres detrás del desarrollo industrial y tecnológico actual. Gracias a las aportaciones de estos grandes pensadores es que en la actualidad contamos con sistemas de producción sólidos y niveles de productividad y eficiencia altos. Sin embargo, como ingenieros industriales no debemos olvidar que todo proceso, toda organización y por ende toda industria debe tener en sus principios algo que la llevará siempre al éxito: la mejora continua.